Me llamo Juan Cardoso, soy periodista. He visto nacer guerras en muchos países, pero esta vez quería hacer un documental sobre cómo renace la paz. Para rodarlo, elegí Guatemala. Llegué a Guatemala ciudad, la capital del país, con muchas preguntas por responder. ¿Por qué había sufrido este pueblo más de 30 años de guerra interna? ¿Cómo pretendían los guatemaltecos reconstruir la paz? Un primer paseo por el centro te hace ver que Guatemala es una ciudad sorprendente. Altos edificios, coches caros, tiendas lujosas. La riqueza de todo el país se concentra en manos de unos pocos. Había leído que la inmensa mayoría de la población es indígena, pero yo no veo a ninguno por aquí. Decidí entonces alquilar un coche e internarme en la zona montañosa en la que se esconde la frontera con México. La carretera es cada vez más estrecha, la vegetación cada vez más abundante. Estoy subiendo al altiplano occidental. Mi base de operaciones será la capital de la región, una pequeña ciudad llamada Quetzaltenango. En esta región tuvieron lugar los combates más duros, la represión más violenta. Ahora, esta pequeña ciudad es la sede de varias organizaciones no gubernamentales que trabajan por la paz. Me interesaba mucho hablar con ellos antes de empezar a rodar, para que me explicaran el origen del conflicto. Pero primero tenía que instalarme y preparar mi equipo. En las calles de Quetzaltenango se mezclan gentes de todo tipo, desde los descendientes de los conquistadores españoles hasta los nativos, los primeros habitantes de esta tierra. Unos controlan los comercios, los bancos, el poder, otros llegan hasta aquí desde las comunidades más aisladas. Aquí descubrí que hay más de 20 pueblos mayas, cada uno con su propia lengua y cultura. Los mam, los quiché, los cachiquel, los sutugil. También me sorprendió la constante presencia del ejército por toda la ciudad. Es la responsable de la coordinación de estas. Los primeros días en Quetzaltenango los dediqué a entrevistarme con varias ONGs locales. Esta vez me sorprendió la capacidad de organización del pueblo maya. Asociaciones de campesinos, de mujeres, de víctimas de la represión, todos tenían algo que aportar al proceso de paz. Pues ha sido una valiosa. Pero yo necesitaba algo más que información. Les pedí que me ayudaran a rodar mi documental. ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? ¿Podría entrevistar a algún ex guerrillero? ¿Dónde estaban los retornados? La gente que huyó a México durante la guerra y ahora regresaba. Para ayudarme, una ONG llamada Tzukinpop me contactó con quien luego fue mi guía, Jerónimo. El pan que yo tengo aquí es para la visita. Los mejores reportajes no son buenos por quien los hace, sino por quien les ha ayudado. Jerónimo elaboró un plan de trabajo detallado. Él propuso visitar, antes de nada, los grandes latifundios. Teníamos que viajar en dirección oeste, hacia la costa del Pacífico. ¿Ir en carro desde aquí hasta allá? Se tarda casi 2 horas.
plantaciones, las fincas que vamos a ver ahora, ¿son de gente de acá, son de gente de fuera? Bueno, las fincas son gente, hijos de los españoles, pues, más que todo. O sea que todos los trabajadores que trabajan en las fincas son del altiplano occidental del país. O sea que abandonan su comunidad por un mes, después suben. ¿Y están todo el mes en la finca? Están todo el mes en la finca, sí. ¿Y qué tal está pagado el trabajo? Pues está mal pagado, pues. 20 quetzales el día. 20 quetzales el día. 400 pelas. ¿Y una hacienda de estas, Jerónimo, qué superficie puede tener? O sea, comparado con las tierras de la gente de las comunidades. Pues como le decía, unas 50 caballerías, ¿no? ¿Y eso como para cuántas familias puede dar? 500 familias. Esta propiedad es para una persona nada más. ¿Dónde vive esa persona? Vive en Guatemala, ¿no? En la ciudad. En la ciudad. Vamos a ver un poquito por ahí. Una sola persona, dueña de tierra suficiente como para 500 familias. Y esa tierra destinada a cultivar caña de azúcar. En ese momento pensé que alguna vez habría comprado yo azúcar de esa plantación. Jerónimo tenía razón al querer mostrarme el latifundio. Para entender la falta de paz, basta con ver la falta de justicia. Intenté que mis planos mostraran la inmensidad de la plantación. Panorámicas, planos generales, era difícil reflejar la inmensa riqueza que supone tanta tierra. Al día siguiente, Jerónimo me indicó el camino que llevaba a una comunidad campesina. Me dijo que fuera solo, para comprobar así la hospitalidad del pueblo maya. El camino me condujo a una tierra pobre, sumergida en nieblas. El líder de la comunidad me explicó cómo les había afectado la guerra. La guerra terminó, pero sin embargo, pues seguimos teniendo esos problemas en salud, en educación. Básicamente es eso, el abandono que estuvimos, porque pues bueno, el gobierno, el Estado ha tenido recursos, pero no para atender las necesidades de nosotros. A lo largo del día pude comprobar que ese abandono era cierto. Sin agua, sin luz, sin desagües, ni carretera, ni escuela, las comunidades campesinas como esta viven confinadas en las tierras menos productivas. El pueblo maya ha sido empujado poco a poco hasta lo alto de las montañas. La tierra, su tierra, ya no les pertenece. Solo les quedan pequeñas parcelas colgadas de los cerros. Día 4. Notas para el guión del documental. Las visitas al latifundio y la comunidad campesina aclaran muchas cosas. El origen del conflicto, tal como había leído en el informe de la Iglesia guatemalteca, es la injusticia en la distribución de la riqueza. Las guerrillas surgieron para intentar cambiar el sistema, que promovía la marginación de los más pobres. La represión militar fue entonces terrible. Los jefes del ejército decidieron aplastar comunidades enteras, reprimir a los estudiantes, torturar y asesinar a miles de personas. Nadie venció, todos perdieron, pero sobre todo los más pobres. Cientos de comunidades indígenas se encontraban entre dos fuegos, guerrilla y ejército. Durante años, miles de víctimas inocentes fueron lloradas por el pueblo maya. Después de 36 años de guerra, ahora había llegado la paz.
Le pedí a Jerónimo que me indicara dónde podía encontrar un campamento de desmovilizados. Se llama así a los guerrilleros que han dejado las armas tras los acuerdos de paz. El nombre de guerra de mi contacto era Marconi. Ahora había recobrado su nombre real, Eulalio. ¿Dónde está Eulalio? ¿Eulalio? Ahí está. ¿Dónde está? ¡Ay, ¿Me se acompañáis? su ojo! Venga, ¿me acompañáis? Aquí la mamá! Venga, vete a ver. ¡Vamos a llamarlo! ¡Vamos a llamarlo! Lo que a mí me hizo motivar, meterme a la lucha, es la realidad de nuestro país, que se vivía era una realidad de miseria, de discriminación, injusticia. De la noche a la mañana sube uno a la montaña. Tenemos un fusil en la mano y el enemigo tiene un fusil y pelearemos entre ambos con fusiles. Terminó la guerra. Olvídase del fusil. Ayer era el fusil, pero hoy es el machete. Tras toda una vida de combate, Eulalio y sus compañeros luchan por vivir en paz. ¿Nos rajamos o seguimos adelante? No, seguimos adelante. Mincho, que es de Fermín, Fermincho. Fermincho es un nombre de lucha, de guerra. Y ahora mi nombre legal es Ángel Gerardo Moreno Fuentes. En el campamento de desmovilizados, todos tienen un nombre de guerra y un nombre de paz. ¿Cuál es tu casa? Aquí, es la casa, pasen adelante, es la casa de ustedes también. Mincho se llamaba así cuando estaba en la guerrilla. Ahora vuelve a llamarse Ángel, como cuando era niño. Ángel es un nombre de paz y Angélica se llama su hija. Angélica. En los almacenes de café y estudiaba en la tarde. Ya tenía más... En la entrevista, Ángel me dio la clave para que, tras tantos años, se pueda alcanzar la paz. Que haya muchos cambios aquí en Guatemala a nivel de gobiernos. Durante los días que pasé en el campamento de desmovilizados, me impresionó el valor de Ángel y sus compañeros. La fuerza que habían empleado en combatir, la empleaban ahora en trabajar el campo. Como decía Eulalio, pasó el tiempo de pelear con el fusil. Es ahora tiempo de trabajar con el machete. En Guatemala hay ahora muchos campamentos como este. Cientos de familias intentan reconstruir sus vidas, lograr un país en el que sus hijos puedan vivir en paz. La hija de Ángel, los hijos de Eulalio, van ahora a la escuela. Allí aprenderán a no ser engañados, a defender la justicia, que es defender la paz. De regreso a Quetzaltenango, tuve tiempo de replantearme el reportaje. Por un lado, había conseguido hablar con los exguerrilleros. Por otro, había resultado totalmente imposible rodar un campamento militar. Pero lo que en ese momento me preocupaba más era la situación de los que se encontraron entre los dos fuegos, todos aquellos que tuvieron que huir, primero a las montañas y luego más allá, hasta cruzar la frontera con México. Sabía que ahora estaban regresando, que volvían a Guatemala. Les llaman los retornados. Jerónimo me indicó el camino hasta un campamento de retornados. Había que adentrarse en la selva, cerca de la frontera con México. Mi contacto ahí era Diego. Él había coordinado el regreso de la comunidad y ahora trabajaba por lograr reconstruir las vidas rotas por la guerra. Después de varias horas de viaje, agradecí la hospitalidad de Diego y los suyos. Me ofrecieron lo que tenían, frijoles y café. Expliqué a Diego el motivo de mi visita.
También le dije que conocía Manos Unidas, y con eso me gané su confianza. Su testimonio era clave para entender la historia de los retornados. ¿Otra vez te puedes esconder por debajo de la camisa? Sí. Todo el grupo de familias que está aquí ahora, a partir del 80, ¿verdad? Es que se ven obligados por la represión masiva a emigrar de sus lugares de origen. Se tuvo que mezclar entre la población mexicana, haciéndose pasar por mexicana, negando su identidad de guatemalteco, ¿no? Para poder sobrevivir. Posteriormente, con la firma de la paz, se ve la posibilidad de regresar. Los niños y los jóvenes sí sufren un periodo de inadaptación, ¿no? Porque como te decía, bueno, conocen más de México que de Guatemala. Llegamos a unos dormitorios donde dormíamos todos colectivamente, ¿verdad? Se buscó a través de Manos Unidas el financiamiento para la construcción de la vivienda con material resistente a las inclemencias y más aquí como esta zona es sísmica. El contar con una casa te permite por lo menos pensar en otras cosas que integran tu vida, ¿no? Todos los retornados con los que hablé tenían algo en común. Habían sufrido mucho. La guerra había utilizado sus vidas como campo de batalla. Muchas mujeres, como Elizabeth, habían perdido a toda su familia. Empezaron a secuestrar en nuestro pueblo y por eso nosotros dejamos la casa así como dejar esta casa, mire, y se va uno como a hacer un mandado y ya no regresa. Al segundo día que nosotros salimos, todavía estábamos aquí por Malacatán cuando el ejército llegó a la casa. Secuestraron a mi esposo, a mi hermano, a mi cuñado. ¿Y por qué lo secuestraban? ¿Porque habían hecho algo? Porque la religión católica era muy perseguida. Buscaban más a los catequistas, a los que tenían algunos coros. Y mi hermano participaba y mi esposo participaba. Y por eso mismo fue que se los llevaron. Recuerdo que en el campamento había muchos niños. Todos ellos nacieron durante la guerra. Ahora se preparan para vivir la paz. Una escuela improvisada entre los árboles reunía todos los días a los hijos de los retornados. Pero lo más importante lo aprenden de sus padres. Ellos les dan ejemplo, les enseñan a perdonar. Durante el viaje de vuelta a Quetzaltenango, no dejé de pensar en el ejemplo que me habían dado los retornados. Esa misma noche estuve leyendo un informe de la Iglesia guatemalteca sobre todo lo que pasó durante los años de conflicto. Me hice una idea entonces del horror que había sufrido gente como Elizabeth, Diego, Eulalio, Ángel, mi amigo Jerónimo. El informe había sido elaborado entre todas las parroquias del país. Decidí visitar, al día siguiente, la iglesia más cercana. El párroco, el padre Tomás, me habló del papel de la iglesia durante los años de conflicto. En aquellos años de la violencia, pues habían asesinatos, desapariciones, masacres, tortura y todo eso. La iglesia jugó un papel profético muy interesante porque la iglesia denunció fuertemente esos hechos. El mensaje de la iglesia en la etapa actual de construcción de la paz en que nos encontramos es que cada uno de los cristianos debe poner su aporte, su grano de arena al lado de otros creyentes y al lado de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para construir una paz verdadera en Guatemala, una paz que sea sólida, una paz que tenga sus asientos sobre la justicia. Recordando lo que decían los obispos en la reunión de Medellín en 1968, que cada cristiano debe ser un artesano de la paz, o si tú lo quieres, un albañil de la paz o un arquitecto de la paz.
vuelta a casa, las palabras del padre Tomás aún resonaban en mi interior. Supongo que se podrá ser un periodista de la paz. En este viaje aprendí más que en ningún otro. Aprendí que hay que luchar por la justicia, pero sobre todo aprendí que hay que saber construir la paz. Ojalá algún día sepa hacerlo como me enseñaron en Guatemala. Your tray tables, a place all carry out luggage.